Ujú. Ujú. Ma ximopanoltican tocniwan nican Bunko Xochimilco Amoxcali. Sean bienvenidos, pasen ustedes aquí a esta biblioteca que se llama Bunko Xochimilco. Vamos a ver ahora algo más del maíz, del elote, de Chicomexochitl, como hemos trabajado en las otras lecciones. Aquí pusimos esta palabra, que no es tan larga, pero a mí me parece bonita, Elomaniliztli. Vamos a seguir hablando del maíz y también vamos a encontrar que aquí también vamos a retomar, seguir hablando de esta idea que estamos trabajando de ometeot o ometecutli o la dualidad, como decimos también. Y vamos a explicar esto de Elomaniliztli porque próximamente, como en muchos lugares de la República, ya va a empezar a haber elotes. No los elotes comerciales, sino de las milpas, ¿verdad? Más o menos como a mitad de septiembre hay muchos elotes. Y aún aquí en la ciudad, y aún aquí en este pueblo de San Gregorio, en esas fechas se venden muchos elotes, ¿verdad? Porque algunos acostumbran a comer elotes hervidos, esquites y demás, chile atole, en estas fechas del 15, 16 de septiembre, ¿verdad? Eso es aquí en la ciudad. Pero en algunos pueblos, en algunas zonas náhuatl, se acostumbra esto, Elomaniliztli, que quiere decir ofrenda de elotes, como aquí está, ¿sí? ¿Cómo está esto, esta palabra? Pues aquí está elot, ¿verdad? Aquí no usamos la TL, no es necesario, solo usamos la raíz elo para decir esta idea. Y mani se refiere al verbo poner, colocar, ¿sí? Pero siempre para sustantivar algo o para decir una serie, cuando hay un verbo y decir que hay una serie de acciones de este verbo que es colocar, poner, digamos en este caso, aumentamos listli para decir ya que hay una serie de acciones de colocar elotes, así. Pero entonces, ¿cómo podemos traducir? Así, ofrenda de elotes, pero un poco más, como se acostumbra en algunas zonas náhuatl de la Huasteca. Para mí, como en la casa lo usábamos, decíamos tiempo, ¿sí? Porque esta es una serie de colocar durante varios días, digamos, depende de cada casa, de cada pueblo, que ya hay elote, entonces ya se empiezan a hacer las ofrendas. Entonces por eso nosotros traducimos como tiempo de ofrendas de elote, ¿sí? Y entonces esa fiesta es importante porque ya va a ser la primera cosecha y aquí precisamente una de las cosas que hemos visto aquí también es muy importante. Si el elote, el maíz, como vimos en otras lecciones, es dual, o sea, tiene una esencia femenina y masculina, entonces aquí se va a ver precisamente en algunos lugares, no digo en todos, pero en algunos lugares así aparece. Se pone aquí 2 elotes, así,
se envuelven ligeramente con algo, una servilleta bordada. Aquí donde está el cabellito, aquí el cabellito del elote, por aquí así se le puede poner un collar de flores. Aquí también se le pone un collar de flores, como si fuera una persona, como si fuera un ser, pero así, en dualidad. En dualidad. Aquí también se le pueden poner flores, aquí así flores, así se adorna, pero deben hacer 2 elotes. Aquí está la idea de lo dual, o sea, hay 2 elotes. Podemos decir aquí, ome elot, 2. Literalmente dice 2 elote, o elote 2, ¿verdad? Pero aquí lo interesante es que como el 2 está aquí atrás de elote, digamos, en el náhuatl, como ya está el número 2, no hay necesidad de pluralizar aquí elot, sino ome elot, 2 elote, está bien dicho. Si se traduce ahí al español, ya 2 elotes, ¿verdad? Pero nosotros en náhuatl decimos 2 elote. Pero así, ya esta es una ofrenda, ya esto se pone con flores, generalmente pueden ser flores de cempasúchil, que hoy decimos cempasúchil, sempohualxochitl. Aquí un canasto a la manera de la región. Esto es básico, digamos, ¿no? Y si esto se pone en una como mesa, esta ofrenda, ¿verdad? Ya los elotes ya están madurando, es la primera cosecha, ya se va a, digamos, a poner en un altar a Chicomexochitl, que es la esencia del maíz. En este caso es en elote. Aunque no se vea Chicomexochitl, aquí está representado. Pero esta fiesta de Elomaniliztli me gusta comparar, digamos, con lo que escribieron los frailes y algunos otros nahuatlantes ya en el siglo XVI, cuando llegan los españoles. En Tenochtitlan, Elomaniliztli se llamaba algo parecido, Shilo, a ver si se ve aquí, Shilomanilistli. Shilomanilistli. Ofrenda de gilotes o de shilot, ¿verdad? Ofrenda de gilotes. Una pequeña diferencia, ¿verdad? Porque cuando empieza a haber gilotes, de repente ya uno madura, ya es elote. Y de repente ya maduran varios y ya hay muchos elotes, pero aún así siguen brotando o siguen habiendo gilotes, ¿verdad? Siguen creciendo. Entonces en la milpa, cuando hay gilotes, también a la vez ya hay elotes, ¿verdad? Ya unos ya maduros, como en los árboles, que hay unas frutas que será de ciruelos o de manzanas ahora que las conocemos, pues no todas maduran al mismo tiempo. Así también los elotes. Pues los mexicas le llamaron Shilomanilistli, tiempo de ofrenda de, yo lo entiendo así, tiempo de ofrenda de gilotes. Y lo que sobrevive hoy en día en la Huasteca como una variante, ¿verdad? Una variante es tiempo de ofrenda de elotes, Elomanilistli.
Claro que no es el único nombre. Algunos dicen Elomaniliztli, otros dicen Elomaniltli. Va cambiando a veces en cada casa un poquito esta ofrenda, o en cada pueblo, ¿verdad? Va cambiando ligeramente porque estas cosas no están escritas. Pero hoy en día pues tenemos oportunidad de ir a los documentos antiguos un poco, y en algunos códices aparecen personas, o sobre todo en Tenochtitlan, ya dibujadas un poco a la manera occidental y un poco a la manera de los antiguos mexicanos, personas, seguramente lo han visto ustedes, que llevan sus matas de elote. Van como caminando, o algunos están danzando. Pues en la Huasteca todavía se puede ver algo así, que en una ofrenda de elotes, que hay danza, la gente esté con su mata de maíz. Y a veces hasta hay alguien disfrazado, un niño, un joven, de mapache, danzando casi los pies entre las matas, porque simula que el mapache se va a comer las mazorcas y todo eso, ¿no? Y entonces alguien más busca cazarlo, así se representa, porque precisamente, y eso pues lo pueden decir los paisanos, los compañeros nahuas, de la región y de otras regiones, que cuando uno hace milpa donde no está cercado, pues se meten mapaches, tejones, coyotes, tlacuaches, papanes, X pájaros, se meten, ¿verdad? Se meten a comer, ¿sí? Y entonces ahí en esa ofrenda también se representa pues precisamente como si fuera, digamos, como el enemigo, el mapache, en este caso como algo simbólico, ¿no? Y claro, esto también en algunos lugares, pueblos nahuas, pues se conserva, en algunos ya no, pero también va cambiando, va cambiando, va cambiando. Las ofrendas también cambian ligeramente, pero yo lo que quiero decir aquí es que el simbolismo, algo en el fondo, está ahí todavía. Algunos pueblos lo van perdiendo. Se dice que aquí en Xochimilco, eso me lo platicaba un compañero allá de Nativitas, Zacapan, él me decía alguna ocasión que cuando encontraban una mazorca, una mata de maíz, perdón, con 2 elotes, lo traían, lo cortaban y lo traían al altar. No hace mucho, porque esta persona tendrá unos 50 y tantos años, ¿sí? Bueno, entonces aquí queremos aquí aclarar bien. La fiesta de Xochitl es todo el ciclo del maíz. Y dentro de esa fiesta de Xochitl está Elomaniliztli, que es cuando ya se dan los primeros elotes. Pero quiero decir también que dentro de la fiesta de Xochitl, pues está también la palabra y el acto, la actividad, la ofrenda, Toquistli, que literalmente dice tiempo de siembra. Pero dentro de la fiesta de Xochitl. Entonces aquí estamos viendo precisamente esta fiesta, un poquito vamos a verlo a detalle. ¿Por qué hemos querido compartir esta fiesta? Porque muchas de estas fiestas, muchos de estos rituales han sido perseguidos desde que llegan los españoles. Han sido perseguidos, y combatidos. Por eso en muchos lugares se va perdiendo y en muchos lugares se mezcla con lo católico, y a veces esa ofrenda, esa danza, se hace en una iglesia adentro, ya porque el sacerdote dijo, pues hagan, si ustedes hacen esa fiesta, pues tráiganla, aquí dancen, aquí. Pero también es cierto que hay gente que
que hay comunidades que lo hacen pues en un espacio que se llama Xochicali, Casa de la Flor, Casa de las Flores, aunque también ya hay muy pocos de esos. Una casa comunitaria, una casa donde es exclusivamente para, digamos, como para el maíz o para las cosas de la cosecha, para el frijol también, para la calabaza también, digamos. Pero lo principal es el maíz en ese espacio, ¿no? O a veces cuando no hay un espacio comunitario así ya, a veces alguien abre su casa o en su casa lo hace, en su casa, e invita a otras gentes de la comunidad o a otras comunidades. A veces se anuncia en el radio, ¿verdad? Y entonces va la gente a ir a esa fiesta, esa danza. Entonces, Elomaniliztli es una fiesta grande. Lo que yo he visto es por lo menos día y noche, es la danza, la ofrenda. Y pues se comen elotes, se come algún guisado, se danza, ¿sí? Bueno, quiero decir que también aquí en un lugar, yo lo vi todavía hace algunos años, en un lugar que se llama Calaco, allá en la Huasteca, en Veracruz, en una recepción de elote, porque aquí la idea es que ya están los elotes en la milpa madurando, entonces van 2, 3 personas, 4 o 5 por los elotes que se van a ofrendar, con los que se va a hacer la ofrenda en una casa o en una casa del maíz o xochicali. Y entonces debe haber una mesa arreglada, adornada. Lo que yo vi y me pareció interesante, no digo en todas las comunidades de esta zona náhuatl, aquí pusieron a un niño, bueno, no lo pusieron en la mesa, aquí pusieron a un niño y con su mata de maíz, así, esa mata tenía elotes, ajá, aquí pusieron a un niño y acá pusieron a una niña que también tenía su mata de maíz, ajá, así, tenía su mata de maíz y danzaba la niña, los niños y niña danzaban aquí. Aquí es donde podemos entender pues que es aquí lo dual también, así, porque el que va a la cabeza de esta ofrenda dice, aquí debe ir una niña, aquí un niño, aquí debe ir un elote, aquí otro elote, o sea, 2 elotes así, ¿verdad? Ahí es donde está en uso esto que hemos platicado mucho de la dualidad. Ahí está en uso, ahí se ve, ¿verdad? Entonces, por eso en parte lleva un orden esa ofrenda, ¿verdad? Bueno, en esta ocasión que yo vi esto, niña y niño, también llegaron 2 costales. Aquí pusieron, bueno, aquí pusieron 2 costales. Llegaron los costales de elote. Aquí. Ahí los pusieron y esos 2 costales tenían que pasar por una especie de arco. Un arco por aquí. Ese arco lleva hierbas. Claro, no queremos decir que este arco justamente no sabemos si es de acá, de mesoamericano, acá de estos pueblos, digamos. Algunos dicen que no, que es algo que hemos adoptado de lo occidental, el arco. Pues precisamente son 500 años, un poco más o un poco menos, pero son muchos años ya después de que llegan los españoles,
¿no? Y entonces, pues sí, hay, como digo, se van entremezclando las cosas. Platicaba yo con un amigo de Guerrero, hablante de Náhuatl, y le preguntaba si hacían algo parecido como Elomaniliztli, y él me decía, hacemos algo con el elote. Yo, ¿cómo se llama la fiesta? Y él me decía, Cruz. Claro, Cruz, la cruz de elote. Yo no he visto esa fiesta, pero me pareció interesante, porque así se va mezclando también, es cierto, se va, como dicen los especialistas, se va haciendo, se va mestizando las costumbres, ¿no? Ajá. Se van mestizando, se van, le vamos poniendo de lo moderno, le vamos poniendo, sí, de lo que encontramos, materiales diferentes también van cambiando, ¿no? Sí, eso es cierto, o sea, no es algo estático, pero aquí les estoy platicando un poco el fondo así, un altar, puedes variar un poco el altar, a veces el altar, el arco puede ser no un arco, sino sí un arco, pero como un marco así cuadrado, y algunos ponen papel de China, flores, X, a veces hay un sinfín de adornos y esos adornos o más bien como arreglos de flores a veces son muchísimos, miles, pero no van nada más en esta ofrenda, pero sí tienen que ir algunas aquí y otros en otros lugares de la comunidad, porque como digo, es una fiesta grande. Ahora, pues, para mí, yo lo entiendo así, aquí está esta idea de la dualidad, que algunos dicen ometeotl, ometecutli, y ya nosotros hemos platicado que a veces sin decir justamente ometecutli, ometeotl, nada más diciendo así una pequeña parte, chicome, xochi, sihuapil, chicome, xochi, oquichpil, ya ahí, con esta idea de niño, niña, esencia del maíz, ya con eso ya estamos diciendo esta idea de ometeot o del teot o de esa fuerza, una fuerza, ¿no? Dual, ¿sí? Y entonces nosotros, aquí afortunadamente queda un poco esta fiesta y por eso nos da mucha idea de cómo platicar sobre lo sagrado, cómo platicar de esta idea como que hoy se dice como más moderna como ometeo, cómo darlo a entender un poco, porque aquí queda algo de esto que les digo. Aquí está lo dual, aquí está lo dual, niña, niño. Sí, ahora quiero decirles que es como algo, hay cosas como mágicas precisamente con el maíz, porque es el grano principal, es el grano sagrado, es el grano más importante. ¿Será como el trigo de Occidente? ¿Será como el arroz del Asia? Posiblemente, ¿verdad? ¿Será como la papa de los amigos, hermanos del sur? ¿Algo básico? Pues sí es algo básico todavía el maíz, afortunadamente, aunque ya comemos aquí también mucho arroz y mucho trigo, pero sigue siendo básico, ¿verdad? Voy a decirles un poco de un tío que él decía que cuando era joven, un tío de él estaba a la cabeza de una ofrenda, de las ofrendas de elote, en su casa, en su comunidad. Pero él murió. Y él dice que se quedó con la responsabilidad. Dice, entonces cuando él murió, dice, yo empecé con la fiesta, con el ritual, con lo necesario, empecé a hacerlo, pues seguía sembrando milpa él. Yo lo conocí, tenía
a veces 2000, pues a veces 3. Sí sembraba mucho, trabajaba mucho. Y entonces, lo interesante que me acuerdo es que dijo una ocasión, dice, como ya yo me quedé a la cabeza de la fiesta, de todo eso, ofrenda, con la comunidad. Y hubo una ocasión, dice que, bueno, no recuerdo si dijo una ocasión o 2 o 3, pero dice que de repente, dijo, que de repente le salían aquí como ampollas, así como quemaduras, aquí, así, así en el cuerpo, y se preocupó. Y la gente le empezó a decir, oye, ¿por qué no vas a ver al tlachixquetl, al curandero, al tlachixquetl, para ver qué te dice? Porque eso no es normal. Y entonces dice que fue, y que el tlachixquetl ya que estaba ahí en su casa, y le dijo, a ver, pues pásele. Mire, dice, yo vine porque mire lo que tengo en el cuerpo, mire, todo el cuerpo tengo estas ampollas, estas como quemaduras. Y que el tlachixquetl se entiende, el tlachixquetl toma sus maíces como sagrados, sus maíces para consultar, y echa los maíces, dice, le echó los maíces así en su, no sabemos si en una mesa o en algo, pero los echó, los leyó y le dijo, aquí aparece, aquí en el maíz, dice, que tú haces ofrenda a Xochitl, haces ofrenda al maíz, y no lo has hecho, por eso estás enfermo. Solo hazlo, le dijo. Aunque no haya elotes ahorita, aunque esté seca la mata, la mazorca, aunque sea tú solo, pero hazlo otra vez y te vas a curar. Y entonces, este señor, el señor Hermendo Flores, dijo de Ixcatepec, Veracruz, entonces dijo, fui, lo hice, así como me dijo. Y entonces dice, se me quitaron estas ampollas, estas como quemaduras, como enfermedad, dijo él. Yo estaba chico cuando él contaba esto. Entonces yo empecé a entender este grano así de esa manera. Porque, ¿qué creen? Él no dejaba en ningún momento que pisáramos un grano de maíz tirado en el piso. No dejaba que a veces llovía y teníamos lodo en los zapatos, y a veces se pegaba por ahí un granito, porque pues había mucho maíz en la casa. Y decía, a ver, llevas un grano ahí, 2 granos llevas ahí de maíz, a ver, te lo quitaba. Y te decían, no, pues no debemos pisarlo. Ahí empecé a entender idea del maíz como sagrado. Y en alguna ocasión le pregunté, le dije, ¿y por qué no debemos pisarlo? Y él dijo, porque es de donde venimos. Pues sí, ¿verdad? Porque comemos maíz, tamales, tomamos atoles y demás. Comemos esquites, comemos tamales de elote. Somos de maíz, ¿no? Ahora lo podemos decir así, somos de maíz. Pues eso decía, eso nos decía él. Y que él se hizo mucho tiempo responsable en la casa de este altar y de esta fiesta, y lo hacía, él estaba, digamos, en la casa a la cabeza. Éramos niños, después fuimos creciendo, pero nosotros teníamos que ayudar, ¿no? Sobre todo en la casa. Después, pues he conocido otras familias que lo hacen, he conocido, sí, en otros pueblos también, como digo, por eso puedo decir ahora, en cada familia, en cada comunidad, varía un poquito, cambia un poquito, porque esto no está escrito, todo se va platicando, hablando, ¿sí? Y entonces por eso yo puedo decir ahora, pues me parece a mí como algo mágico, porque
pues un grano con el que se ha trabajado, con el que se ha vivido, con el que nos hemos sustentado, un grano que comemos a diario, digamos. Es el grano ese especial, ¿no? Están los mitos en los libros y en muchos pueblos, no solo en el pueblo náhuatl, ¿no? Los mayas pueden decirnos mucho del maíz, ¿no? Los zapotecos, los mixtecos, ¿no? Muchos, los wixárika, ¿no? Aún los grupos del norte de Estados Unidos también ellos hablan del maíz, ¿no? Los peruanos como hablan de la chicha, ¿no? Posiblemente una especie de maíz que ellos lo usan fermentado o lo consumen fermentado. Pues también en la Huasteca se fermenta el maíz en tiempo de siembra y se consume, se toma como una bebida ritual. No es comercial, no se vende, pero debe tomarse después de la siembra. En algunos pueblos todavía se acostumbra, todavía lo he visto, todavía he bebido también de esa bebida de maíz y he tratado de reproducirlo aquí en la ciudad, aquí también. Y a veces lo he compartido con algunos amigos y demás. ¿Sí? Entonces, para nosotros el grano, pues este grano es mágico. ¿Sí? Había alguna ocasión también en ese mismo lugar que platico, se llama, es una comunidad que se llama Náhuatl, hace mucho tiempo. Precisamente nos invitaron a una fiesta, fuimos a una fiesta de maíz, de elote, perdón, Elomaniliztli. La persona que recibía el elote, no lo había visto yo así, se encuclilló con su incensario aquí y se encuclilló y empezó a hablar en náhuatl. Empezó a hablar a Chicomexochitl, empezó a hablar a esa niña 7 flor, niño 7 flor, madre 7 maíz, padre 7 maíz, madre tierra 7 flor, padre tierra 7 flor, madre tierra 7 maíz, padre tierra 7 maíz. Empezó a hablar y empezó, digamos, a recibirlo, porque, o sea, estaba recibiendo esos 2 costales, el elote que habían traído de la milpa en el patio de esa casa, de una casa. Ya la gente estaba reunida y él asimismo se decía Elocalaquiquetl, que quiere decir el introductor del elote, pero era un rezador a la vez, ¿no? Era un buen hablante de la lengua náhuatl, ¿no? Y tenía buena memoria, porque esto que estoy diciendo, pues él lo decía de memoria en náhuatl, no lo decía en español. Y lo que quiero decirles es que eso también me pareció muy interesante en esa comunidad, verlo, pero a la vez otra persona me decía que hacía tiempo que no hacían esa fiesta, pero que habían retomado la fiesta porque una hija de ellos dice que empezó a encontrar maíz, él dijo entre sus manos, y luego dijo, por todos lados donde iba, encontraba maíz. Y entonces, dice, nos reunimos, y entonces lo que nosotros entendimos es que Chicomexochitl quería vivir en nuestra comunidad, quería estar ahí. Dice, y por eso otra vez, nuevamente, dice otra vez, retomamos la fiesta de Chicomexochitl, retomamos el Elomanilistli. Y entonces el Señor de repente me dice, allá donde están estas muchachas, allá donde están los metates, allí está mi hija. Y yo volteé hacia allá, pero ya no supe quién era. Y después alguien mayor que yo, mucho tiempo después que conté esto, me dijo, oye, te hubieras acercado a conocerla, a saludarla. ¿Por qué? ¿Por qué me dijo eso? Porque después yo lo que entendí, ahora lo entiendo y lo puedo platicar un poco así. Chicomexochitl, la esencia, el tonal del maíz, se puede manifestar en una comunidad o en una familia, en una persona.
O sea, ahí es donde se mostró, porque si esa muchacha encontraba maíz por todas partes, quiere decir que el maíz como que la había elegido para ser representante del maíz en su comunidad. Por eso esa otra persona mayor en algún momento me dijo, ¿y por qué no te acercaste a saludarla, a verla? ¿Quién era? ¿Cómo era? Digo, no, no me acerqué. Pero después yo he escuchado también precisamente que el maíz por eso es un grano mágico, es un grano valioso, es un grano importante, porque se puede anunciar, manifestar así en una persona. Y cuando esa persona, ayudado por la comunidad o por los que saben de esto del maíz, lo asume, digamos, lo asume, lo platica, lo trabaja y ya trabaja luego con el maíz, entonces se vuelve representante del maíz, ahí de la comunidad, y se vuelve una persona importante. Por eso otros amigos que me decían esto, platicando de estas cosas, pues, de unos amigos de San Luis Potosí, uno de ellos sobre todo me decía, nosotros le llamamos, sobre todo si es una mujer, a esa mujer, a esa niña, le decimos tlazotli, que en algún momento explicamos. Tlazotli quiere decir amor, pero también tlazotli quiere decir apreciado, querido, admirado. Entonces ahí no era el término amor para esa persona como que se manifiesta el maíz. Entonces yo después, cuando me platicó esto el amigo de San Luis Potosí, no recuerdo ahorita su nombre, yo entendí que esta persona que decían de ella que encontraba maíz por el camino, por las veredas, pues como un tlazotli, alguien apreciada, admirada, valiosa para la comunidad, ¿sí? Y bueno, hay más cosas así eh, que se pueden escuchar, ¿sí? Porque entonces es ahí donde empezamos a entender que la esencia, el tonal del maíz, Xochimilco, pareciera como alguien, como si fuera una persona, pareciera eso como algo, pues sí, mágico, algo que se puede comunicar, que se puede acercar a la comunidad, al humano, a la persona, al más igual, se puede manifestar. Y entonces, por eso precisamente la idea de hablar con Chicome Xochitl es para que su esencia, su tonal, femenino, masculino, esté en la comunidad, esté ahí y que el maíz se dé bien. Esa es la idea de la ofrenda. Pero no queda ahí. También la idea es, si vamos a hacer la ofrenda, hay que darle de comer al maíz también, al Chicome Xochitl, a su esencia, a ese elote, hay que darle de comer cuando se introduce a la casa, siempre que ya hay elotes, hay que darle de comer, hay que tratarlo bien, hay que hablar con sus términos rituales, hay que hablar, para que esté ahí, que esté ahí en la comunidad y el maíz se dé entonces bien, ¿sí? Pues eso les puedo por lo pronto platicar. Hoy ha sido más de plática, pero bueno, seguramente hay preguntas ahí. Las personas que están entrando han entrado. Sí, maestro. Bueno, muchas gracias por la plática. Y bueno, nos llegan preguntas y comentarios. Por ejemplo, aquí en YouTube nos dice Ángel Moreno, me encantan sus historias. Le agradecemos por su comentario. Y por ejemplo, aquí nos llegan preguntas. Voy a leer una que me pareció interesante. Dice Aliet Scalisi, aparte del maíz, ¿qué otros frutos de la tierra se veneran? Sí, en una ofrenda de Chicome Xochitl, a veces no solo está el grano maíz principal, pero ahí mismo también se habla del frijol, ahí mismo se habla de la calabaza y del chile. O sea,
pareciera que nada más esta ofrenda es para que se dé bien el maíz, pero ya en el rezo, ya en la petición, se escucha que se habla del chile, que se habla de la calabaza, que se habla del frijol, ¿sí? Que se hablan de otros cultivos que principales, digamos. Yo un poquito había escuchado sobre eso, pero yo no de forma como, ¿cómo se puede decir? Como ritual. Si yo lo había escuchado más como la forma en cómo sembrar el maíz, que el chile, el frijol y la haba también era como un complemento más para que el maíz se pudiera dar. Bueno, yo lo había escuchado que porque hay veces que se siembran juntos, que porque a veces, por ejemplo, no me acuerdo si la haba o el frijol, una de esas dos, que la hoja es la que permite que también no salga tantas pasto o más hierba donde está el elote. Digo, yo nada más lo conocía como la parte nada más como para sembrar, ¿no? No tanto como del ritual. Sí, Sí, pues bueno, vamos a ver aquí en las preguntas. ¿Sí? ¿Qué pasó? Bueno, es que quería preguntar, por ejemplo, ya hablábamos de Chicomezóchil, pero como una esencia, ¿no? Y también dice que al mismo momento que se habla de las ofrendas o rituales, por lo que entendí, es cada proceso del elote, ¿no? Entonces, Xicomezochil, entonces, como, bueno, me imagino que tienen otras formas también de llamar a los elotes en diferentes como procesos, ¿no? ¿O no? sí, como cuando uno va creciendo, ¿no? Que dice niño, luego joven, luego ya maduro, un señor, una señora, pero ya anciano o abuelo, abuela. Así también nosotros lo vemos el maíz como si fuera una persona. Y entonces por eso le decimos chicome xochisihuapil, o algunos dicen chicome xochisihuapiltzin, niñita, chicome xochi oquichpiltzin, también se puede decir así, el niñito, pero también se le dice chicome sintecnana, chicome sintectata, ahí está, señor, señora, como hemos platicado. Pero eh, también a la vez ya en el ritual, ya llega un momento en que se presenta, o sea, está el maíz nuevo, el elote, pero también están los morrales de maíz seco, ya maduros. Ajá. En el ritual se puede apreciar otras cosas en este sentido de cómo va cambiando los nombres, va cambiando el, digamos, el cómo lo vemos, cómo lo tratamos, el maíz, ¿no? Uh-huh. Hasta algunos dicen, pues este es maíz abuelo, este es maíz abuela, ¿sí? Pues sí, por eso le decimos también huehuecintli, el maíz de la cosecha pasada, antepasada, pues ya hay maíz nuevo, y entonces el otro es huehuecintli, como las personas nos decimos, él es abuelo, pero este es el nieto ya, ahora, ¿no? La nieta, el bisabuelo, el tatarabuelo, allá. Algo así también, como humanizamos precisamente, lo vemos como una persona, Chico Mechochil. Uh-huh. La esencia, el tonal del maíz. Uh-huh. Bueno, pues muchas gracias por responder la pregunta. Seguimos leyendo los comentarios, las preguntas. Y nos pedían, por ejemplo, que les compartiéramos nuestros canales de Facebook, también de YouTube. Nos encuentran en todas las redes sociales como Mexicopa-MX, por si nos quieren buscar. Ahí están pues las repeticiones de los live y otras cosas, ¿no? Ahí damos avisos y todo. Eh, bueno, entonces vamos a seguir. Los invitamos a que pues dejen sus preguntas. Estamos en nuestro momento de preguntas y respuestas. Y también vamos a leer algunos comentarios. Dicen que si es en el mismo nombre que TikTok, sí.
el mismo nombre que TikTok, mexicopa-mx, ahí así nos encuentran. Vamos a ver qué dicen aquí. Y, por ejemplo, Sí. para tú, bueno, ¿es el ritual cuando ya el maíz ya está acabado? ¿O también se hace rituales posteriormente antes de sembrar? Sí, cuando se va, o sea, cuando el día en que se siembra, debe haber un poquito antes empezar el ritual, la danza, el rezo, la petición de que se da bien a la tierra, de que se dé bien el maíz. Ujú. Entonces también cuando se siembra, es la misma fiesta de Chicome Xochitl, pero la siembra está dentro de la fiesta de Chicome Xochitl, ¿sí? Y ya también cuando hay ya la cosecha, ¿sí? Que aunque también la cosecha más se va perdiendo, se festeja un poco más ahora la siembra y también los elotes, cuando hay elotes, la primera cosecha. Uh-huh. Como digo, algunos pueblos, unos más, unos menos, algunos más grande la fiesta, o a veces una fiesta colectiva de varios pueblos, ¿sí? Uh-huh. Nos preguntan, por ejemplo, qué días que transmitimos. Son los domingos a las 5 más o menos empezamos. Pues nos encuentran aquí en TikTok y en YouTube. Y pues vamos a leer algunas preguntas que nos llegaron aquí en YouTube. Por ejemplo, dice Roberto Salazar: antes de la ofrenda de Elomaniliztli, primero es la petición de lluvia. Saludos cordiales, gracias. Sí, bueno, en estas fechas, por ejemplo, si se va a sembrar, por ejemplo, a finales de mayo o los primeros días de junio, por ejemplo, hablo de la zona Huasteca, sí, se hace primero la petición de lluvia, que es en mayo, ¿sí? En mayo, cuando hay más, el calor más extremo, la sequía más extrema, ¿sí? Aunque algunos también siembran aún sin llover, pero de todas maneras se hace la petición de lluvias. También ese es uno de los rituales, para algunos es el ritual más grande, más laborioso, ¿sí? Y ya si viene la siembra, el toquistli también, pues también. Otra fiesta, otro ritual, así. Bueno, muchas gracias, maestro. También otro comentario de aquí de YouTube. Dice Janet Gómez: muchas gracias por su compartencia. Y pregunta: ¿nos puede platicar si Chicomexochitl tiene alguna relación con Chicomecoatl? Gracias. Lo que entiendo ahora, cuando era niño, pues no sabía yo de Chicomecoatl o Chicomecoatl, como decimos. No sabía, pero también he trabajado sobre eso y hemos platicado aquí un poco. Para mí, en Tenochtitlan, lo que he encontrado es que le decían Chicomecoatl y también le decían Chicomolotzin a la esencia del maíz, pero en la Huasteca se le dice Chicomexochitl. Sí, es una variante, pero también el doctor López Austin en uno de sus libros habla de que la fiesta de Chicomexochitl se hacía en Tenochtitlan, en el barrio Itepeyo. No sabemos si sí era no dice más que eso, que la fiesta de Chicomexochitl se hacía en el barrio Itepeyo. No he encontrado dónde está ese barrio y no he encontrado si sí se refiere justamente al maíz o a otra fiesta, una fiesta calendárica. Yo pienso que puede ser el maíz. Pero sí, Chicomecoatl, yo lo entiendo ahora que una variante, una forma de decir la esencia del maíz, para mí que también había la idea de dual. ¿Por qué les digo de esto? Porque aquí Chicomecoatl es algo metafórico.
Chicomexochitl es algo metafórico, ¿verdad? Ya dijimos que es un elote que tiene 7 junto al cabellito, 7 hojitas a manera de flor, por eso le llamamos Chicomexochitl. No es exactamente flor, son hojitas, son 7 hojitas, pero son 7. O sea, la naturaleza da esos 7 hojitas. Y esa es para nosotros una manifestación de Chicomexochitl, del tonal de Chicomexochitl. Es ahí donde se puede ver físicamente a Chicomexochitl. Otros le llaman Chicometzonisguayo, que quiere decir el que tiene 7 hojas en la cabeza. Interesante. Pero ¿por qué Chicomecoatl? Ahora yo lo entiendo así. En Tenochtitlan le llamaban así. Y de otras maneras. Porque lo que yo entiendo es que una manifestación del maíz es, por ejemplo, esto como si fuera el maíz, el elote. Yo lo vi en una ocasión un compañero que lo mostró de Hidalgo. Lo mostró en un video. Mostró un maíz que estaba abierto de la base, aquí, así como unas fauces tenía, así, la mazorca, también de la Huasteca, pero hidalguense. Y él decía que para ellos, si salía en la milpa una mazorca como en forma de serpiente, digamos, como abierto de la base, de ahí debían tomar para la semilla, porque esa era una manifestación también de la esencia del maíz. Entonces es ahí donde yo entiendo pues que posiblemente esa es una manifestación, esa mazorca como algo abierto, como si fuera serpiente, y acá en el elote con 7 hojitas, Chicomexochitl, pues también algo metafórico, algo simbólico, es una manifestación. Pero el maíz es tan mágico que no tiene una sola manifestación, su tonal, su esencia dual, tiene varias. ¿Sí? Una es que sea como serpiente, la mazorquita, otra es como los 7 hojitas, pero hay otra donde a veces en una sola mazorca están 7 juntas. 7 juntas. Es algo más difícil de ver y aún esta mazorca en forma de serpiente también es algo difícil de ver, pero yo entiendo eso, ¿sí? Nosotros nombramos como variante Chicomexochitl en la Huasteca, y para Chicomexochitl pues hay danza, hay rezo, hay ofrenda, hay lo que llamamos su comida, hay relatos, hay mitos, está su casa. O sea, es muy, o sea, por eso es valioso, por eso somos de maíz. Pues en Tenochtitlan, ¿qué es lo que podemos ver? Ya no hay nada en la ciudad, pero podemos ver los códices que dejaron todavía plasmados, los tlacuilos, algo, y también las esculturas, las piedras, ¿no? Eso es lo que nos queda, ¿sí? Por eso a veces yo trato de acercar esto, algunas vivencias de la Huasteca, y no solo de la Huasteca, algunas cosas que he visto en mi pueblo y en otros pueblos, y lo acerco a veces a un término, a un símbolo o a un ritual de Tenochtitlan que, claro, nos queda muy, muy lejos, y además lo que sobrevive es algo muy mínimo, pero hay cosas que sí coinciden, hay cosas que son cercanas, y eso es valioso, y eso debemos valorarlo, y debemos trabajarlo, investigarlo, buscar ese acercamiento, esas coincidencias, para entender un poco más la cosmovisión tanto antigua como actual, no solo náhuatl, ¿no? Sino indígena. Bueno, muchas gracias, maestro. Pues ya van a ser las 6, entonces yo creo que vamos a cerrar con alguna última pregunta. Los invitamos a que dejen sus preguntas y pasamos ahora sí a darles gracias a los donadores quienes nos enviaron regalos aquí en TikTok, y también les agradecemos mucho a quienes nos están viendo aquí en YouTube.
Entonces vamos a buscar alguna pregunta. Bueno, dice Manuel Borges Trejo, un comentario, excelente información, Temachtiane, un saludo desde Minnesota, Estados Unidos. Agradecemos. Hasta allá, hasta Minnesota. Gas, por ejemplo, tiene una pregunta, pero creo que ahí se quedó con la duda. Dice, ¿se juntan dos maíz, uno hembra y uno macho? ¿O era uno que nacía siendo ambos? Bueno, aquí, como les digo, lo que juntamos, las representaciones es que sean, o sea, dos. O sea, esta mazorca ya de por sí sola es dual. La otra también es dual, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que tratamos de representar aquí es la dualidad. Por eso se ponen físicamente dos mazorcas. Pero aunque no se vea, cada mazorca es dual. Igual que nosotros, las personas. Aquí una mujer, esa mujer tiene padre y madre, es dual. Y acá un hombre tiene padre y madre, pero es dual. ¿Sí? Pero si ya queremos entender también la dualidad, si es una pareja, pues ahí se puede entender la dualidad y esa pareja que pueden generar una tercera persona, que pueden generar vida, ¿verdad? Así entendemos la dualidad. La dualidad es dos en uno. Aquí tratamos de representarlo físicamente. Aquí también, niña, niño, niña, niña, niño. Ahí está, ¿no? Ahí está lo dual. Pero igual esto de la dualidad pues va más allá, ¿no? Es muy amplio. Y lo que entendemos es que los antiguos lo usaron para la arquitectura, en la escultura. Pues acabamos de ver al Náhuatl, ¿verdad? Que tiene dos cabezas ahí así, de serpiente. O en el calendario aparece la dualidad. En la arquitectura, como en Tenochtitlan o en otros edificios, ahí aparece. Y aquí lo que vivimos cuando decimos niña siete flor, niño siete flor, ahí aparece en la palabra, en el rezo, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, maestro, por contestar aquí las preguntas. Leo un comentario rápido, desde Mr. Axolotl. Dice, saludos, maestro. A ver cuándo coincidimos en alguna danza. Y pues bueno, les damos las gracias a todos los que nos estuvieron viendo aquí en TikTok, aquí en YouTube. Y pues vamos a pasar a darles gracias a todos ustedes por los regalos que nos enviaron. Y cerramos el live. Empezamos con Bel, que nos envió un eres increíble, muchísimas gracias. Manuel Nájera, que nos envió rosas, muchísimas gracias. Mar 031630, que nos envió un maíz, muchísimas gracias. Aldo Uriel Rivera Go, que nos envió regalos, muchísimas gracias. Mr. Axolot, que nos envió varios maíces, muchísimas gracias. Y Morning Star, que nos envió unas rosas, muchísimas gracias. Stefan, que nos acaba de enviar un quiéreme, muchísimas gracias. Psycho JG, que nos envió regalos, muchísimas gracias. García 2222, que nos acaba de enviar un regalo, muchísimas gracias. Gaps, que nos acaba de enviar también un regalo, muchísimas gracias. Psycho JG, que nos envió una rosa, muchísimas gracias. JSS, que nos envió un regalo, igual muchas gracias. Sam Bean, que nos envió un quiéreme, muchísimas gracias. Dev, que nos envió varios regalos, muchísimas gracias. Fertis Jopley, que nos envió rosas, muchísimas gracias. Yoko Mats 2510, que nos envió rosas también, muchísimas gracias. Hernández 1724, que nos envió un quiéreme, muchísimas gracias. Alma, que nos envió rosas, muchísimas gracias. TFL, que nos envió un eres increíble, muchas gracias. Lara Pimentel, SC Tobe 15, que nos enviaron rosas, muchísimas gracias. Eric Salas, que nos envió un quiéreme, también muchísimas gracias. Zuli, Leilani, Kiracitla, Anas y Not Lemon, Eder Ortiz, Angie Huizar, Nelly Emi Aguirre, Nayeli Morales, Chailover 4 Eva, Brisa C. Macías, Dani Melo, 30811, que nos enviaron rosas, todos ellos, muchísimas gracias. Saendi, que nos envió también regalos. Ari,
que nos envió fuegos artificiales y otros regalos, muchísimas gracias. Carla Bastida, que nos envió igual rosas, muchísimas gracias. Mari José Ortiz, que nos envió varios regalos, nos envió María Ortiz. María, perdón, nos envió varios regalos, muchísimas gracias. Ángel de Paz, que nos envía saludos desde Orizaba, Veracruz. Allá le enviamos saludos también. Muchísimas gracias por ver el directo. Moni, que nos envió rosas, muchísimas gracias. Lu, Gloria Almazán y Astrid, que nos enviaron rosas, muchísimas gracias. Clara, que nos envió varios regalos, muchísimas gracias. Marluna S, que nos envió regalos, muchísimas gracias. Adilene, Ice Blood, C. García 010, que nos enviaron rosas, muchísimas gracias. Ney CX, que creo que ya había comentado, nos envió también otros regalos, gracias. Angie, Elizabeth Vázquez, EGC, que nos enviaron rosas, muchísimas gracias. Y pues bueno, eso es todo. Muchísimas gracias a todos. Y les recordamos que estamos aquí en Bunko Xochimilco, en la alcaldía de Xochimilco, Ciudad de México, en el pueblo de San Gregorio Atlapulco, ¿verdad? En barrio Moyotepec. Aquí nos pueden encontrar, la dirección está anclada a nuestros videos y en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como mexicopa-mx en Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. En YouTube subimos las repeticiones de todos los directos ya editadas y pues nos pueden encontrar por ahí. Si necesitan algo más, pues nos pueden mandar un mensaje directo y pues con gusto les respondemos más preguntas, ¿verdad? ¿Algo más que quiera agregar, maestro? Pues les anunciaremos a los que puedan venir próximamente aquí en San Gregorio, en Bunko Xochimilco, en la biblioteca, en el barrio Moyotepec. Pues planeamos hacer una pequeña ofrenda de elotes y los que puedan venir están invitados. Bueno, ya estamos platicando, pero en la próxima transmisión podremos el cartel o les diremos, ¿saben qué? Ya es seguro, ya está. Por lo pronto no tenemos el cartel, pero en cuanto tengamos el cartel, todo bien pensado, apalabrado y demás, estarán invitados a un Elomaniliztli, los que vivan aquí muy cerca y puedan venir. Bueno, si quieren venir del extranjero, tendrían que llegar un día antes. Claro que sí. Bueno, gracias. Muchísimas gracias a todos y pues vamos a cerrar el directo.